Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El peso económico de las remesas. El envío de dinero a Colombia desde el exterior cobra cada vez mayor peso para las familias y para la economía nacional. Esta noche nos acompaña el experto Ricardo Emilio Barco para ver los detalles de esta práctica que beneficia a millones de personas en nuestro país. Reduflación, una realidad poco visible. Aunque muchas personas no se dan cuenta a la hora de mercar, algunos productos valen lo mismo, pero traen menor cantidad. Esta es una estrategia ahora muy utilizada por los fabricantes y vendedores de productos para el consumo masivo. Un experto de la compañía Cinetic nos explicará detalles en minutos. Las importaciones siguen creciendo. El año pasado, el país registró un incremento superior al 7% en las compras de productos traídos del exterior. El problema está en que muchas más son las importaciones que las exportaciones. Y de eso nos hablará el presidente de Analdex, Javier Díaz. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un dinero que cobra cada año mayor protagonismo en las cuentas de millones de hogares, pero también de la economía nacional. Las remesas, que son esos dineros que los colombianos que están en el exterior envían a sus familias en nuestro país. Y para analizar este tema me acompaña aquí en el estudio de Signo Pesos el doctor Ricardo Emilio Barco, profesor y director académico de City University of Nueva York. Doctor Barco, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Gracias y gracias a toda su amable audiencia. Muchísimas gracias. Pues mire, las cifras creo que están sorprendiendo a expertos y a autoridades, doctor, porque están aumentando cada año más, al punto que ya estas remesas suman más de 13.098 millones de dólares. ¿Cómo ha sido esa evolución en los últimos años, doctor Barco, de las remesas? Pues pasamos en el 2015 de recibir 5.400 millones de dólares a recibir 13.000 millones 10 años después, o sea, crecieron más o menos 140%. Y vienen aumentando un promedio de 10 a 11% cada año. De hecho ya, doctor, son las remesas ingresos mayores a los que tienen otros sectores de la economía, ¿cierto? Es correcto, incluso el año pasado superamos las ventas por petróleo. Se ha superado lo que es café, esmeraldas, flores, banano, aguacatejas sumados. No llegan a la cifra de 13.000 millones de dólares, las exportaciones de esos productos insignia del país. ¿A qué se deberá, doctor, estos incrementos tan acelerados de las remesas? ¿Será porque hay más colombianos en el exterior o porque los que están allá tienen también mayor capacidad para enviar dinero a sus familias? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Hay unas olas migratorias del pasado donde las personas ya están más establecidas y con mejores ingresos, lo cual puede mejorar las remesas que envían o las ayudas que envían a sus familiares, pero también en los últimos 3, 4 años han emigrado un poco más de 1.100.000 colombianos. Estamos más o menos alrededor de 400.000 colombianos por año que están emigrando. Entonces, claro, al haber mayor migración, las remesas suben. Claro, pues mire usted, doctor, que aquí, por ejemplo, está por departamentos. Esto es a dónde están llegando esas remesas, ¿verdad? Es correcto. ¿Están concentradas como en unos cuantos departamentos? Sí, en realidad más del 90% de las remesas llegan a 10 departamentos y en el caso de estos primeros 5 departamentos, más del 70% llegan a estos 5 primeros departamentos. Pues mire usted, de 13.000 millones de dólares que llegaron el año pasado, entonces, por ejemplo, Antioquia son más de 2.800 millones de dólares, Risaralda 702 millones, Quindío 622, Valle creo que es el que más, ¿no? 3.980 millones de dólares y también Cundinamarca por ahí está 2.136 millones. Eso significa, doctor, que para las cuentas de la economía, digamos, de esos departamentos son fundamentales. Por supuesto, o sea, yo siempre utilizo la frase de que es una válvula de oxígeno para cuando la economía se está ahogando en esos departamentos, llega este regalo, porque en realidad es un regalo. Las personas que lo reciben no están haciendo nada para obtener esas remesas, sino que es un regalo que envían los familiares desde el exterior. En el caso del Valle del Cauca, que es el primer departamento receptor de remesas, el PIB del Valle del Cauca, el 13% del PIB del Valle del Cauca son las remesas. En el caso de la caña de azúcar, que es el producto insignia del Valle, es el 4.5%.
1%. Entonces, las remesas son 3 veces prácticamente la caña de azúcar. En el caso de Risaralda, es 6 veces el café. Las remesas ya tienen un impacto sobre el PIB departamental de Risaralda 6 veces el café. Entonces, que es un producto insignia de la zona, de la región. Entonces, sí, es muy importante para el giro de la economía en esos departamentos, pero obviamente también para las familias. Ahora, para las cuentas nacionales como Producto Interno Bruto, como participación en el Producto Interno Bruto, ¿también están pesando cada vez más? Correcto. Hace 10 años eran el 1.5 del PIB, del Producto Interno Bruto. El año pasado llegaban al 3.3 del Producto Interno Bruto. Obviamente, digamos, no estamos a niveles de otros países centroamericanos, como de pronto Honduras, donde es el 27%, o República Dominicana, el 19%, El Salvador es el 22%, pero sí estamos aumentando y también, pues, de cierta manera, nuestro PIB no está creciendo mucho. Entonces, las remesas crecen el 10%, el PIB crece el 2 o el 3. Ayer casualmente, doctor Barco, el DANE reveló el informe del Producto Interno Bruto, cómo creció el año pasado. Por lo que usted vio, ¿ahí se ve reflejado precisamente el impacto de las remesas? Yo creo que las remesas han cobrado tal relevancia que ayer por primera vez un director o una directora, como en este caso la doctora María Piedad, mencionó que lo que está empujando la economía es el consumo y el consumo lo está empujando las remesas. Por primera vez se habló de remesas en el informe del crecimiento del PIB en el país. Eso nos habla de la relevancia que está teniendo esta cifra de 13.000 millones de dólares en la economía nacional. Pues cómo no va a pegarle, doctor, favorablemente al consumo, si es que, por ejemplo, mire usted que per cápita esto está significando bastante también en la economía familiar. Explíquenos un poquito estas cuentas que usted hizo del ingreso per cápita que significan las remesas en algunos departamentos. Si uno coge los 702 millones de dólares que mostrábamos al inicio de Risaralda y lo divide por la población total del departamento, nos da 4.200.000 pesos. O sea, que cada ciudadano, niño y anciano que vive en ese departamento recibió esa cantidad en remesas, o las remesas significaron esa cantidad de dinero, 4.200.000. En el caso del Valle del Cauca, que es el primer receptor, son 3.450.000. Entonces, per cápita, Risaralda sería el primer receptor de remesas y en el total, en el global, el Valle del Cauca es el primer receptor. ¿Cuántas familias, no sé si usted la cuenta, en el país, en Colombia, reciben remesas? Pues de acuerdo a un estudio que hizo hace unos 3 años el Banco Interamericano de Desarrollo, son un poquito más de 2 millones de familias en el país que están recibiendo directamente las remesas. Si ponemos un núcleo familiar de 4 personas, son 8 millones de personas que están recibiendo remesas constantemente. Y se vuelve un factor clave, me imagino, para esas familias, doctor, para esas personas, porque las remesas finalmente son gasto, digamos, de bolsillo, muchas veces para universidad. Por lo que se sabe, ¿para qué se utilizan más las remesas aquí por parte de las familias que reciben esos dineros? No, definitivamente más, incluso el mismo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo hablaba de que más del 80% del dinero que reciben en Latinoamérica en remesas es para el consumo diario, o sea, para el diario vivir, pago de servicios, pago de arriendo, pago de colegio, de universidad, los gastos del día a día, alimentación, algo de diversión, ropa, etcétera, los gastos del día a día. O sea, donde no hubiera tantos colombianos en el exterior, estas familias, o bueno, estuvieran pero no mandaran remesas, estas familias entonces estarían también afrontando dificultades mayores aquí en Colombia. Definitivamente. Un ejemplo, si el día de mañana no llegara un solo centavo al Valle del Cauca por remesas, la cantidad de personas que pasarían, o sea, sería una crisis social muy grande, la cantidad de personas que no recibirían ese dinero. Doctor, yo me acuerdo que el año pasado se estuvo hablando en Estados Unidos, usted vive allá en Estados Unidos, es profesor allá en la Universidad de Nueva York, de un impuesto que querían ponerle a las remesas que se enviaran hacia países como Colombia. ¿Eso al fin pasó, no pasó? ¿Qué efecto tuvo finalmente eso? No, eso hizo parte de lo que llamó el presidente Trump el Big Beautiful Bill. Es un impuesto del 1%, ya está en efecto, todavía no hay, digamos, un estudio claro sobre lo que ha sido el efecto de eso. Yo, en lo personal, estimaría que no va a haber mucho impacto sobre estas cifras de remesas. O sea, no creo que por un impuesto del 1% los colombianos que envían dinero a sus familiares en el país vayan a dejar de hacerlo o vayan a reducir la cantidad de lo que envían. Pues afortunadamente. Y miremos un último tópico, doctor. ¿De dónde provienen todos esos dineros de remesas que vienen a nuestro país? Estos son los países mayoritariamente originarios, ¿no? Correcto. Entonces, y si uno mira, por ejemplo, los consulados de Colombia,
Entonces uno se da cuenta que donde más colombianos viven es en Estados Unidos y en España. Entonces ahí están las relaciones, el 53% de las remesas provienen de Estados Unidos, el 17% de España, el 5% de Chile, y el 4.5% de Italia y el 4.4% del Reino Unido. Hay otros países también de donde hay gran envío de remesas, como lo es Brasil, Argentina, Francia, Polonia ha venido creciendo bastante, es el país que más está creciendo en envío de remesas. Una última cosa, doctor. Hoy día con tanta tecnología, las remesas siguen enviándolas por los medios tradicionales, por ejemplo, bancos o estas empresas, digamos, de giros internacionales como Western Union, por ejemplo, o también son muy usadas las plataformas que ahora permiten envíos de dinero a nivel internacional. Se ha empezado a ver un aumento, incluso en monedas, en criptomonedas, pero también en PayPal, en otras plataformas. Sin embargo, el grueso sigue siendo el método tradicional, que es que alguien va a una oficina, entrega $200 y en unos cuantos minutos a una cuenta bancaria acá en Colombia le han depositado el equivalente en pesos al familiar que se le envió. Y por lo que usted cree, doctor, ¿esto va a seguir creciendo, digamos, con los años o eventualmente estamos en un pico que de pronto no es sostenible? Es una pregunta muy difícil porque si uno mira nuevamente Centroamérica, continúa creciendo. Uno podría decir, ya El Salvador llegó a su tope, y no, continúa creciendo. En México también crece, en República Dominicana. Entonces yo creo que nosotros todavía tenemos mucho espacio para crecer. Si uno, digamos, para hacer una comparación, República Dominicana tiene crecimiento del PIB del 7%, el nuestro es del 3%, en ellos es el 19% de las remesas, en el nuestro el 3.3%. Sin embargo, uno se pone a ver y uno dice, todavía hay margen para crecer más. Y las cifras de Migración Colombia indican que los colombianos siguen saliendo del país. El año pasado salieron 412.000 colombianos del país en el 2025. Bueno, pues polémico el tema, pero mire que aquí se ve el beneficio de que tantos colombianos estén yendo para el exterior. Doctor Barco, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias a usted, Henry, muy amable. Hacemos, doctor Barco, una pequeña pausa, pero cuando regresemos, espere qué han dicho los empresarios frente a la decisión del gobierno de mantener el reajuste del salario mínimo. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El aumento de los precios, es decir, lo que llamamos comúnmente la inflación o el aumento en el costo de vida, ha llevado a que aparezcan estrategias en las fábricas y en el comercio como una que se conoce con el nombre de reduflación. Y para entender cómo funciona este fenómeno, saludo a un experto, el doctor Gabriel Contreras, experto en economía del comportamiento de la compañía Cinetic, especialista precisamente en datos, análisis y estudios relacionados con el consumo. Doctor Contreras, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Buenas noches, Henry. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué es exactamente, doctor, la reduflación? Bueno, la reduflación es un concepto, en inglés lo conocemos como triangulate, y es básicamente la estrategia que tienen los comercios y las marcas para mantener su clientela cautiva, manteniendo los precios ante presión inflacionaria como la que estamos viviendo ahora, pero bajando las cantidades que hay por presentación en los empaques, por ejemplo, la cantidad de los volúmenes y en muchos casos la calidad de los ingredientes. Básicamente el concepto tú lo vas a ver como consumidor en la calle al ritmo de un paquete de maní que podría tener originalmente 200 gramos y costar cerca de 3.000 pesos. Hoy van a ser los mismos 3.000 pesos, pero vas a tener, digamos, 100 gramos o 150 gramos. Particularmente es muy notorio en productos como de uso cotidiano, como por ejemplo el corrientazo. Tú veías un plato generoso con diferentes, digamos, preparaciones dentro del plato. Ahora ves menos cantidad, una menor cantidad de la proteína, ves una mayor cantidad, por ejemplo, de ensalada o de cosas como de relleno en el plato por el mismo precio. Entonces, básicamente es una estrategia de adaptación de los comercios ante las debilidades que estamos viendo en la cadena de precios que tienen los artículos de consumo. Claro, es como una estrategia diferente, ¿no? No le subo al precio, pero más bien le bajo un poquito a la cantidad. Y por ejemplo, en productos de consumo masivo, aceites, jabones, detergentes, ¿en eso también se ve? ¿En cuáles categorías, por ejemplo, se ve más el uso de esta estrategia de la reduflación?
Durante lo corrido del mes de enero y lo poco que vamos de febrero, lo que hemos observado es un impacto principalmente en los productos de aseo y en los productos de maquillaje e higiene. Entonces tú ves categorías como aseo del hogar, cuidado personal, cuidado del bebé, y en general estos productos son los que más, digamos, dinámica están teniendo. Cuando lo pensamos, por ejemplo, en la categoría de cuidado personal, en donde encontramos subcategorías como pañales, toallas higiénicas, pañitos húmedos, se están agotando, digamos, las promociones de los empaquetamientos. Por ejemplo, pague 10 lleve 15. Lo estamos viendo con mayor presión en los supermercados, es decir, es como si ese formato de promoción se estuviera conteniendo y por el contrario empezamos a ver algunas presentaciones con menos cantidad de estos artículos. También lo vamos a ver un poco en el volumen de los champús, de los rinses, digamos, todo lo que son productos de cuidado del cabello. En general lo estamos viendo en esas categorías. Algo común es que esas categorías que te acabo de mencionar, cuidado del bebé, cuidado del aseo personal, higiene personal, son categorías que en marketing conocemos como de alto involucramiento. Es decir, son categorías para las cuales el consumidor es fiel a la marca y hay un costo muy alto de cambiar de marca. Tú cambias de marca de un champú, por ejemplo, a otro y tu cabello sufre, te da, digamos, resequedad el cuero cabelludo, síntomas de caspa, etcétera. Entonces, tratas de no cambiar la marca porque tu cuerpo ya está como acostumbrado. Lo mismo pasa un poco como con los pañales, ¿no? Cambiarle el pañal a un bebé implicará un riesgo de pañalitis, de que se queme, ¿no? En ese sentido, digamos, es más frecuente generalmente son las categorías con las que arrancan este tipo de situaciones, pero no son las únicas. Toda la categoría de snacks, los alimentos listos para consumir, son alimentos, digamos, que están teniendo esta dinámica y no solamente en la tienda física, también en los formatos virtuales. Cuando se observa un análisis de las mercancías que se están exhibiendo en los comercios electrónicos, ya sea por aplicación de celular o los comercios propios de los retailers, tú logras observar que los gramajes, el número de artículos por empaque son completamente, digamos, más bajos, más o menos en un promedio de un 10% a 15% más bajos en cantidad de lo que estabas encontrando, digamos, antes de noviembre, digamos, noviembre, diciembre, punto donde pues arranca 2026 con todas las noticias sobre salario mínimo, estructura económica, etcétera. Doctor Contreras, la gente, el consumidor cuando va a comprar al supermercado, ¿se da cuenta de que le bajaron la cantidad? Digamos, ¿eso es algo que es evidente en el producto o en el anuncio? ¿O no? Más bien la gente, digamos, como que sin darse cuenta se siente o después se da cuenta que estaba un poquito engañada, digamos, con la cantidad. La verdad es que el consumidor en primera instancia no se da cuenta. Es decir, durante el proceso de compra las reducciones son tan mínimas que en la estructura del empaque no se ve. Muchas veces es el empaque del mismo tamaño, pero sí se anuncia que el gramaje es más bajo. En ese orden de ideas puede haber muchas hipótesis acá. Digamos, en efecto, nosotros como consumidores estamos sesgados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tenemos en cuenta toda la información necesaria a la que podríamos acceder para tomar una decisión. Entonces, tú ves el empaque, te parece parecido al del anterior, no como es una marca de consumo habitual para ti, no lees el empaque, no lees los cambios en el empaque y simplemente la vas comprando, ¿no? Y en ese sentido, pues el momento de compra es muy rápido, muy automático y hay poco tiempo para evaluar si el producto tuvo algún cambio o algo por el estilo. Me imagino que Entonces, de mucha gente alguna se da manera, cuenta cuando ya en el hogar se dio cuenta que el producto duró, no alcanzó para toda la quincena, sino que duró de pronto unos días menos, ¿no? Ahí es donde uno empieza a decir, ¿por qué no me alcanzó? claro, y empiezas a tener como todas estas fricciones de tener que comprar más rápido el siguiente producto y es ahí donde te das cuenta, ¿no? Un producto que te alcanzaba N días, ahora te alcanza menos y tienes que comprarlo y reponerlo con mayor velocidad. Y en el estudio que ustedes hicieron, doctor Contreras, ¿se dan cuenta si de pronto a la gente, cuando se da cuenta que valía lo mismo, pero le bajaron a la cantidad, le molesta a la gente o la gente es consciente de que eso es una manera también de hacerle un poquito el quite a la carestía, a la inflación? Pues en realidad lo que estamos observando es como si la gente, un mecanismo de defensa que tenemos como consumidores, es decir, eso viene pasando de toda la vida, ¿no? Como una situación de sentirse derrotado ante una situación que por más que patalees o por más que te quejes, pues siempre va a ser así. Observamos más o menos que el 23% de los consumidores siente algún resentimiento a la marca, pero la sigue comprando.
y para el resto de los consumidores simplemente es una molestia que asignan un poco al mercado, pero no lo reconocen como un incremento de precios, que es lo curioso. En efecto, es una forma encubierta de subida de precios, pero para el consumidor eso no es inflación, eso no es incremento de precios. En realidad resulta ser un problema que curiosamente no es de las marcas, sino de la tienda que lo vendió. Entonces, ¿a quién le asignan la culpa? Básicamente el 64% de los consumidores le asignan la culpa al retail, ¿no? Entonces es un problema del almacén que me vendió así, cuando muchos de estos productos vienen de la marca. Pero en general, como te digo, no hay una fricción emocional. Solo en menos del 30% de los consumidores se sienten ofendidos o decepcionados. Y en realidad lo que están viendo es que esto venía siendo así desde siempre y no se habían dado cuenta. Es decir, como los cambios son tan sutiles, tan perceptibles, no se dan cuenta en los productos de consumo. ¿Dónde sí se están dando cuenta? En los servicios. En el restaurante, por ejemplo, del corrientazo es evidente el cambio. Es mucho más evidente, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que te duraba una manicura, un pedicure o la cantidad de capas de esmalte que te ponen en el tipo de servicio. Entonces, en efecto, es ahí en un servicio de experiencia, en una experiencia que llamamos inmersiva, donde el consumidor está ahí con el plato, en el manicure, en donde le están dando el servicio, que en efecto tienen menos tiempo para ofrecerle a él, lo presionan para evacuar la mesa más rápido. Ahí en esas experiencias inmersivas, claro que hay mucha mayor fricción y sí se asocia a inflación. Pues muy interesante, doctor, este estudio sobre la reduflación, un fenómeno que no es nuevo, tampoco es solo de Colombia, en realidad esto es estrategia a nivel mundial, pero un fenómeno que coge fuerza siempre que empieza la inflación otra vez a subir, como está pasando ahorita en Colombia. Doctor Contreras, muchas gracias por compartirnos este estudio de Cinética aquí en Signo Pesos, muy amable. ¿No? A ustedes, un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Cambiamos de tema porque la discusión del salario mínimo en el país sigue generando divisiones. Por un lado, las pequeñas empresas reclaman que el aumento fue desmedido y sin soporte técnico, y de otro lado, los grandes empresarios manifiestan que si bien nunca estuvieron de acuerdo con ese incremento, la decisión que ya tomó el gobierno de mantener el reajuste que se decretó en diciembre, pues ya es un hecho que no se puede cambiar. Los pequeños empresarios dicen que la decisión sobre el incremento del salario mínimo para este año tuvo un giro de 360 grados, es decir, quedó en la misma posición con un incremento del 23%, un hecho que califican como innecesario. Bajarle es muy difícil. No es que estemos de acuerdo con el 23.7%, nunca hemos estado de acuerdo porque eso fue una cifra que para nosotros es salida del sombrero. Pero realmente como está la situación hoy, veo muy difícil bajar ese salario. Asimismo, lo cree Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gremio que reúne a los grandes empresarios del país, que dice que hay que asumir la realidad. Nosotros lo que sí creemos es que hay que tener en cuenta en este momento, desde el punto de vista jurídico, que hay 2.400.000 personas que están recibiendo un nuevo salario y un número importante que puede ser cerca de 1.300.000, 1.400.000 pensionados que también están recibiendo su pensión y que desde el punto de vista, digamos, jurídico va a ser muy complejo y quizá imposible devolverlo. Entonces nos va a tocar vivir con eso y nos va a tocar asumir esa realidad y nos va a tocar luchar contra la inflación y el desempleo. Sin embargo, FENALCO advirtió sobre efectos como la pérdida de unos 700.000 empleos por el aumento que califican como desmedido. La gran mayoría de los sectores que representamos les impacta de manera muy fuerte el salario mínimo, a las panaderías, a las tiendas de barrio, a las cafeterías de barrio, a los pequeños comercios, papelería, ferreterías, a los restaurantes, a los bares, a hoteles. Y obviamente, pues sentimos la preocupación de los empresarios que hoy se ven con muchas dificultades para poder mitigar ese impacto del salario mínimo. El gobierno nacional aseguró que usará todos los recursos legales ante el Consejo de Estado para defender el aumento decretado en diciembre para el salario mínimo que hoy reciben más de 2,4 millones de colombianos. Dice que reducir la cifra sería inconstitucional, dado que ya es un decreto adquirido de los trabajadores. Postales de dolor, ineficiencia y desastrosa administración de la nueva EPS intervenida por el gobierno ha sido motivo de toda clase de informes por parte de entidades como la Contraloría General. Este organismo sigue advirtiendo sobre el pésimo manejo de la nueva EPS, la más grande del país, donde se ha deteriorado la atención a sus más de 11 millones de usuarios.
El ente de control viene advirtiendo desde hace varios meses que la nueva EPS desde enero de 2024 registra ineficiencias en el manejo financiero, lo que ha llevado a la profunda crisis de atención en salud que hoy presenta. En un documento de más de 300 páginas, la Contraloría advierte, entre varias cosas, que no se estaban realizando los procesos contractuales, auditorías y pagos necesarios para garantizar la continuidad del servicio para millones de usuarios, y que presionaban la caja de esa misma EPS, además de desconocer la totalidad de los estados financieros de la entidad. Y lo hemos reiterado, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, lo hemos comunicado. Es muy difícil hoy para un país saber cómo está su realidad financiera del sistema si no tenemos en la ecuación a la EPS, que agrupa más del 20% de los colombianos. Además de esa auditoría conocida en diciembre, es decir, hace 2 meses, ya se advertía que el no pago a los prestadores estaba asfixiando a esas IPS, deteriorando aún más el servicio de los usuarios, especialmente en la entrega oportuna de medicamentos. Tenemos esa información de varias fuentes, pero no tenemos, digamos, un diagnóstico real para que podamos definir como país si es solamente derivado del flujo de recursos, si es gestión, si es problemas de aprobaciones de medicamentos en INVIMA. O sea, ya el fenómeno, creemos nosotros desde la delegada, está instaurado multivariable. Aunque se conoció el plan de mejoramiento ante la grave situación de nueva EPS, en su informe la Contraloría sentenció que la crisis financiera se agudizaba con más de 10 billones de pesos en hallazgos fiscales por manejos ineficientes, y lo que explicaba el deterioro en la atención de usuarios, quienes se quedaron mucho sin solución pese a interponer quejas. Estas nuevas medidas que tomó la intervención, que fueron compromisos que se derivaron no solamente del trabajo que se ha hecho con la Contraloría, sino del trabajo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo, en pocas semanas podamos tener, al hacer las solicitudes, algunas mejoras en la oportunidad y en la entrega de medicamentos para la población de nueva EPS. Según la Contraloría, en las auditorías realizadas desde 2024, cuando inició la intervención del Estado a esa entidad, se desconocen los estados financieros, pues la documentación nunca se ha entregado completa. Y el DANE reveló que las importaciones colombianas aumentaron 7,1% del año pasado. Sobre este balance nos entrega detalles el presidente de Analdex, Javier Díaz. El DANE dio a conocer las cifras de cierre de las importaciones para el año 2025. Hay un crecimiento de las compras provenientes del exterior del 10% en el año. Eso muestra que la economía empieza a reactivarse, a tener una mayor aceleración. Manufacturas crece de manera importante, no así combustibles que caen. Pero la preocupación que le deja a uno esas cifras es que nuestra balanza comercial se sigue ampliando, la brecha. Estamos importando mucho más de lo que exportamos. Necesitamos exportar más para cerrar esa balanza. 16.377 millones de dólares de déficit de la balanza comercial en 2025. Es preocupante. ¿Qué vamos a hacer? Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La inversión productiva en Colombia cayó a su nivel más bajo en casi 20 años. Por cada 100 pesos que produce la economía, el año pasado solo 16 fueron invertidos en construir o ampliar las capacidades productivas del sector en Colombia, del sector privado. Las cifras salen del informe del DANE sobre el Producto Interno Bruto del año pasado. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.